Código de ética. El código de ética es el que establece los requerimientos éticos para los contadores profesionales. El código fue elaborado por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores, IFAC. Este está dividido en tres partes. 1. Aplicación a todos los profesionales contadores. 2. Aplicación a todos los contadores en la actividad pública. 3. A todos los contadores profesionales empleados. Así también proporciona principios fundamentales de ética profesional para los contadores profesionales. Ilustra cómo debe ser aplicado el marco conceptual en situaciones específicas. Proporciona ejemplos de salvaguardas que podrían ser apropiados para dirigir las amenazas hacia el cumplimiento de los principios fundamentales. Este código debe ser cumplido por todos los contadores profesionales y cualquier miembro de la IFAC, y son de carácter obligatorio, a menos que sea prohibido por la ley o la regulación. De lo contrario, todos los profesionales deben cumplir con todas las otras partes. Hablemos un poco acerca de los principios fundamentales de ética profesional. A través de un análisis, la IFAC encuentra puntos claves que deben tener en cuenta los profesionales contables para el adecuado desarrollo y crecimiento de su profesión. Está claro que es mucho más fácil no asumir los retos y evitar simplemente los cambios, apoyándose en los modelos ya establecidos y aprobados. Pero si la profesión no asume las responsabilidades de su futuro, se llevará a cabo a través de herramientas obsoletas y serán otros quienes tomen el control. El código rige la gestión del contador público tanto en el ejercicio independiente como dependiente de la profesión contable, así como también la conducta profesional que el contador público debe asumir con sus colegas en el ejercicio de sus labores, el cual debe de cumplir con sus deberes con el cliente y sus colegas, mantener el secreto profesional ante todo y cumplir con el reglamento establecido. Entre los principios fundamentales que el CPA debe tener a la vista al realizar su trabajo tenemos los siguientes. Integridad. Ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales. Objetividad. No permitir los prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros, y que estos prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales, los cuales pueden afectar su opinión. Competencia y diligencia profesionales. Mantener el conocimiento y la actitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciban servicios profesionales de calidad y competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Por último, pero no menos importante, mencionamos la confidencialidad, lo cual se refiere a respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales. Nombramiento profesional. El principio fundamental de diligencia y competencia profesional impone una obligación de proporcionar solo los servicios que pueda realizar de manera competente. Antes de aceptar un trabajo específico de un cliente, el contador público deberá determinar si la aceptación pudiera crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. En el nombramiento profesional, se debe determinar si su aceptación pudiera crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. Pueden crearse amenazas potenciales o la integridad o comportamiento profesional. Evaluar la importancia de cualquier amenaza y aplicar salvaguardas cuando sea necesario, para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. El contador público no deberá ofrecer servicios a clientes de otros contadores públicos, sin que estos hayan sido requeridos. Aceptación del cliente. Las instituciones deben elaborar políticas y procedimientos claros de aceptación del cliente. Se debe desarrollar una descripción de los tipos de clientes que probablemente presentarán un riesgo mayor al riesgo promedio. Las políticas deben de tomar en cuenta que al momento de iniciar o establecer una relación financiera debe considerar factores como antecedentes creíbles y confiables del cliente, país de origen, si ocupa un puesto relevante en el sector público o privado, cuentas vinculadas,
actividades de negocios, entre otros. Entre las pruebas de aceptación se pueden mencionar: el cliente decide cuál es el escenario correcto para superar una prueba. Se ejecutan continuamente. Si no existen pruebas de aceptación nuevas, significa que nada nuevo se ha hecho. Amenazas. Las amenazas son relaciones o circunstancias que pueden afectar el cumplimiento de un principio fundamental. La naturaleza e importancia de estas pueden diferir, dependiendo si surgen en relación con la presentación de servicios, y pueden ser por interés personal, autorrevisión, interceder por un cliente, familiaridad e intimidación. Deberes del contador público con su cliente. El contador no deberá contratar honorarios que dependan del resultado de sus servicios, ni convenir estos resultados por montos que desmerezcan el valor profesional de los servicios del contador público. Tampoco aceptará comisiones sobre trabajos realizados por otras personas. Un ejemplo de esto es negociar una opinión limpia en un dictamen de estados financieros. Todo contador público debe actuar de buena fe y cumpliendo con los principios establecidos en el Código de Ética Profesional, a fin de mantener el honor, dignidad y capacidad profesional. No debe realizar actividades que no pertenezcan a las de su profesión. Ejemplo, un dictamen acerca de evaluación de activos fijos. El Comité de Ética informará al Consejo Directivo acerca de la compatibilidad o incompatibilidad a que se refiere la norma. Deberá celebrar con su cliente un contrato por escrito donde se especifique el alcance de su trabajo y las condiciones que aplican. Esto se documenta por medio de cartas de presentación y aceptación de trabajos. Si el contador público por motivo profesional justificado no puede continuar atendiendo a un cliente, debe suministrar datos e informaciones para que otro contador público continúe con la asistencia profesional. Esto incluye principalmente papeles de trabajo. Debe abstenerse de emitir alguna opinión sobre los estados financieros si no ha realizado los exámenes correspondientes de acuerdo con las normas que rigen la profesión. No debe firmar informes que no hayan sido redactados por él o bajo su dirección. El contador público deberá abstenerse de actuar en los siguientes casos. 1. Cuando sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del socio propietario de la empresa. 2. Cuando tenga alguna vinculación económica o propiedad en la empresa. 3. Cuando hubiere desempeñado cargos de responsabilidad en instituciones que requieran de sus servicios para analizar estados financieros, de periodos económicos coincidentes con su permanencia en esa empresa. 4. Cuando esté afectado por cualquier otra circunstancia que pueda incidir negativamente en su objetividad. Secreto profesional. El contador público debe mantener el secreto profesional, es decir, no debe revelar los hechos, informes o datos que estén bajo su dirección. Solo deberá dar información según las disposiciones legales. Establece que el contador público sí está autorizado para intercambiar opiniones con otros colegas relacionados al ejercicio de su profesión, pero no está autorizado para suministrar datos que califiquen a las personas o negocios, a menos que sea bajo la autorización de los interesados. El contador deberá ser independiente a su criterio, basándose en la objetividad e imparcialidad de sus funciones, tomando en cuenta la aplicación de los principios de contabilidad NIC y las normas internacionales de auditoría NIA. Dentro de los delitos que podría cometer el contador público y auditor se encuentra la revelación del secreto profesional, estafa mediante información contable, supresión, ocultación o destrucción de documentos, usurpación de calidad, cohecho activo y perjuicio. Dentro de la revelación del secreto profesional podríamos mencionar el artículo 223 del Código Penal, que dice de la siguiente manera: quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razones de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 o 1000 quetzales.
Estafa mediante informaciones contables. Cada día podemos ver cómo empresas tanto privadas como gubernamentales sufren de fraudes por cantidades enormes de dinero, por lo cual uno de los valores más importantes que debemos tener como auditores en nuestra carrera, tanto profesional como personal, es la honestidad, ya que de ella depende toda acción que realicemos. El auditor que en sus dictámenes o comunicaciones al público firme o certifique informes, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado, serán sancionados por el Código Penal de Guatemala, según artículo número 271, el cual consiste en que tendrá prisión inconmutable de 1 a 6 años y multas impuestas desde 5.000 a 10.000 quetzales exactos. Los auditores debemos ejercer nuestro trabajo con pasión, valores, principios y así poder dejar atrás el interés de realizar un engaño o manipulación que pueda afectar el estado o futuro de nuestra empresa. Deberes del contador público con sus colegas. El CPA debe evitar bajo cualquier circunstancia la competencia desleal. ¿Qué actos entendemos nosotros como desleales? Tomar iniciativa para gestionar trabajo de clientes de otros contadores. Presentar ofertas en competencia para trabajos profesionales. Ofrecer trabajo directa o indirectamente a los empleados o socios de otro CPA. Gestionar actos para desplazar o sustituir al CPA del cargo que desempeñe. Deberes del contador público con el gremio. El contador no debe utilizar los medios de comunicación para discutir asuntos que se le encomienden, más que información o comentarios con fines científicos afines a su profesión. Además, debe cancelar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Federación de Colegios. El CPA, cualquiera que fuera el campo en el que actúa, es responsable de sus actos y considerado culpable de un acto que desacredite la profesión. Entendemos como desacreditamiento de la profesión cuando el CPA encubre hechos importantes a sabiendas que es necesario manifestarlo para que su opinión no induzca a una conclusión errada. Si él no indica en su opinión la omisión del cliente de revelar datos importantes en los estados financieros y notas de las cuales tenga conocimientos, que él incurra en la negligencia de emitir un informe sin haber observado las normas y procedimientos exigidos por la ley, aconsejar falsear los estados financieros de sus clientes o de cualquier dependencia al que él haya prestado sus servicios. Esto significa que toda opinión emitida, informe presentado o algún otro tipo de documento debe contener una expresión de su juicio sin ocultar ningún tipo de información. Continuando con la explicación del Código de Ética, yo les voy a hablar acerca de las sanciones. Para que se pueda dar la imposición de sanciones, es necesario tomar en cuenta la gravedad de la infracción cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión de contador público y auditor. Las sanciones se rigen por el reglamento de los tribunales disciplinarios de los colegios y de la Federación. La informalidad de lo prescrito en el Código de Ética Profesional constituye infracción, la cual será sancionada de acuerdo con la gravedad de la misma. Dentro de los tipos de sanciones se pueden mencionar los siguientes: sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal, suspensión definitiva y usurpación de calidad. La suspensión que tenga amonestación pública, temporal o suspensión definitiva deberá ser publicada por la Junta Directiva en el plazo de 2 meses en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, previamente ser comunicada a todos los miembros del colegio y a las autoridades correspondientes. El fundamento legal de las sanciones para el Código de Ética los ubicamos en los artículos del 26 al 31 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto número 72-2001 del Congreso de la República, y en los artículos del 41 al 45
de los estatutos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. La suspensión directa o indirecta comparte opciones al emplear la organización, el valor de que podía ser afectados por las decisiones hechas por el contador profesional en los negocios directamente. Las suspensiones que directa o indirectamente comparten opciones al emplear la organización en sí o lo serán pronto elegibles para la conversión. Gracias. Amenazas y salvaguardas. Hay tres factores generales que influyen en el individuo al tomar decisiones éticas o antiéticas, los cuales son 1. Valores individuales, la actitud, experiencias y conocimientos del individuo y de la cultura en que se encuentra le ayudará a determinar qué es lo correcto o incorrecto de una acción. 2. Comportamiento y valores de otros. Las influencias buenas o malas de personas importantes en la vida del individuo, tales como padres, amigos, compañeros, maestros, supervisores, líderes políticos y religiosos le dirigirán su comportamiento al tomar una decisión. 3. Código oficial de ética. Este código dirige el comportamiento ético del empleado, mientras que sin él podrían tomar decisiones antiéticas. Tipo de amenazas. Amenaza de interés propio. Amenaza de que un interés financiero u otro influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de contabilidad. Amenaza de autorrevisión. Amenaza de que el profesional de contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad por el profesional de contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece o de la entidad para la que trabaja, que el profesional de contabilidad va a utilizar como base para llegar a una conclusión como parte de un servicio actual. Amenaza de abogacía. Amenaza de que un profesional de contabilidad promueva la posición de un cliente o de la entidad para la cual trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad. Salvaguardas. Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducir a nivel aceptable. Se puede dividir en dos grandes categorías: las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias, y salvaguardas en el entorno de trabajo.